Como resumen, pues podemos recordar que una función de transferencia cualquiera, por ejemplo en este caso esta sería g por h, en lazo abierto podría estar representada por una cantidad cualquiera de ceros y de polos. Esas cantidades que son complejas, que tienen parte real e imaginaria, se pueden expresar de manera polar. De manera polar, pues básicamente es una fase y una magnitud. Si uno agrupara pues todas esas magnitudes en un solo lugar y todas las fases, haciendo pues aquí una simplificación que no requiere mucho trabajo, pues uno obtendría el radio que se obtendría en la transformación en el plano g por h y la fase que se obtiene en el plano g por h. Así, para transformar cualquier punto del plano S en el plano g por h, simplemente uno hace lo siguiente, lo que acabamos de ver. O sea, uno aquí tiene un montón de magnitudes, cualquier cantidad, y tiene un montón de ángulos. Es básicamente la sumatoria de los ángulos de los ceros menos los ángulos de los polos. Para definir cuál sería el punto equivalente acá para un punto dibujado aquí, pues básicamente uno lo que hace es medir los ángulos. Estos serían estos ángulos. Ese sería el ángulo del polo, digamos del polo 1, sería este ángulo de aquí, digamos θ1, ese sería θ2, y eso sería el ángulo del 0, 1, eso sería el polo 1, y eso sería el polo 2. Básicamente entonces uno suma o realmente resta a estos dos, y obtendría un ángulo equivalente. Por decir algo, miren que como aquí hay más polos que ceros, es muy probable que esa fase va a dar negativa. O sea que muy probablemente el ángulo va a dar por aquí. Digamos que ese sería el phi equivalente. ¿Y cómo se obtiene la magnitud de este vector? Pues muy sencillo, simplemente se toman las magnitudes de cada uno de los polos, o sea, de cada uno de estos vectores, se toma esta magnitud, y si es un cero, pues se multiplica, como ya vimos anteriormente en el diagrama polar, el resultado, la magnitud del resultado en el plano g por h, pues es la multiplicación de los dos ceros, y si es un polo, pues como está abajo simplemente se divide, la magnitud simplemente sería la multiplicación de los ceros sobre toda la multiplicación de las magnitudes de todos los polos. Así, si generamos un contorno, encerramos los polos, queremos saber ese contorno en que se transforma acá, pues simplemente hacemos eso. Acá pues vamos a tener un giro de 0 a 360 grados, aquí otro giro de 0 a 360 grados, y como hay dos polos, seguramente pues al trasladarlos para acá, el ángulo va a variar dos veces 360 grados, es decir, muy seguramente aquí van a haber dos encerramientos, dos contornos o dos vueltas en alguna parte. Por ejemplo, como ya lo hemos visto anteriormente, podría ser un gráfico, no sé, como estos. ¿Cierto? Aquí hay un encerramiento y aquí hay otro encerramiento. Con una sola vuelta, pues damos dos vueltas acá. Si tuviéramos otro polo en otra parte, digamos aquí, pues podríamos tener tres encerramientos. Y si tuviéramos más polos, pues obviamente daríamos más vueltas en el plano g por h, porque recuerden pues que simplemente al pasar de aquí a acá los ángulos se suman. Si damos una vuelta, muy probablemente habrá un círculo. Si tenemos dos polos, entonces vamos a tener que sumar dos veces 360, y por tanto tendríamos dos vueltas, y así por el número de polos que existan. Eso es precisamente lo que dice el principio del argumento de Cauchy, que si uno puede encerrar con un contorno todo el semiplano derecho, bueno, realmente el teorema del argumento o el principio del argumento es un contorno cualquiera, pero en nuestro caso particular pues vamos a generar un contorno en el semiplano derecho para saber qué raíces caen ahí, y dice que si hay alguna cantidad de polos encerrados, pues va a haber un número de encerramientos. El principio del argumento pues básicamente habla eso de encerramientos respecto al origen, pero como este es el sistema en lazo abierto, simplemente nosotros hablamos del sistema en lazo cerrado. Si hacemos esto,
los ceros de 1 más g por h son los ceros de 1 más g por h son los polos en lazo cerrado, y uno básicamente lo que hace es aquí hacer un corrimiento a la izquierda, digamos aplicar el principio del argumento, pero siendo este punto de aquí igual a menos 1, y por aquí estaría pues el origen. Haciendo pues ese corrimiento podemos, que es muy sencillo de hacer, podemos extrapolarlo del principio del argumento a un sistema en lazo cerrado. ¿Cuál es ese punto tan especial? Es donde de ese punto menos 1, 0. Pues realmente es este punto de aquí, es cuando lo igualamos a 0, estamos hablando de los polos de la función de transferencia. Él se hace 0 cuando g por h sea igual a menos 1, y eso implica pues que la magnitud sea igual a 1 y que la fase sea igual a menos 180 grados. Esta es la condición, digamos, de estabilidad que nos permite saber si el sistema en lazo cerrado va a ser estable o no. Esto ya está en lazo cerrado. Ahora vamos a hablar de Bode y de la relación con el criterio de Nyquist. Esta condición se puede visualizar muy fácilmente en el gráfico de Bode, y es muy conveniente hacerlo en el gráfico de Bode por muchas razones. Una, porque lo hemos manejado tenemos más experiencia con los gráficos de Bode, con anterioridad hemos manejado este gráfico, y lo segundo, porque es mucho más sencillo. Y este punto realmente se puede visualizar muy fácilmente en el diagrama de Bode. En el diagrama de Bode tenemos una parte que es el diagrama de magnitud y la otra que es el diagrama de fase. Entonces esto está en decibelios, esto es frecuencia, esto es magnitud. Esto está en decibelios. Muy fácilmente se identifica el punto cuando la magnitud sea igual a 0 en decibelios. Pues ustedes saben que en decibelios, cuando la magnitud de g por h valga 1, en el Bode pues va a valer 0. Y pues la fase, pues aquí vamos a poner el ojo en menos 180 grados. Entonces, ¿cómo se mide la estabilidad en el diagrama de Bode? Es muy sencillo. Se observa, recuerden que tenemos dos criterios, uno que es el margen de fase y otro que es el margen de ganancia. Vamos a calcular el margen de ganancia, que es muy usado en el diseño de sistemas de control. Entonces, en primer lugar, se observa donde la magnitud es 1, y luego se procede a investigar cuál es el margen de fase del sistema. En este caso, el margen de fase es positivo porque la fase está por encima de menos 180. Eso nos permite concluir que el sistema en este punto muy probablemente va a ser estable. Por otro lado, si el sistema tuviera este comportamiento y cuando la magnitud valga 1 cae en un valor por debajo de menos 180, el margen de fase sería negativo y el sistema sería inestable. El margen de ganancia también se calcula muy fácilmente en el gráfico de Bode. Simplemente uno observa en qué punto la fase vale menos 180 grados y sube y mira en la ganancia cuánto puedo yo dar de ganancia adicional, o cuánto podría yo, digamos, variar la ganancia para que él alcance menos 180 grados. Ese punto pues se conocería con el nombre de margen de ganancia. Pero realmente el que vamos a usar más es el margen de fase. Este es el que más vamos a usar. Básicamente recuerden que si esto está por debajo de menos 180 grados, no estamos encerrando el punto menos 1,0. Y si estamos por debajo, si lo estamos encerrando siempre y cuando los polos al lado derecho del sistema en lazo abierto de g por h sea 0, en esa condición especial. Ahora una aclaración muy importante. Cuando estamos hablando del gráfico de Nyquist, estamos diciendo, ya lo hemos dicho con anterioridad, que nosotros podemos tener gran parte del análisis en S igual a JW. Eso es relativamente cierto para una cantidad muy grande de sistemas. Y realmente llegar a hacer esto, pues es básicamente muy equivalente a aplicar el gráfico de Bode.
Sin embargo, los gráficos de Nyquist son más generales que los gráficos de Bode. Los gráficos de Bode no son tan generales como los gráficos de Nyquist, y si bien uno puede analizar mucho más sistemas con el diagrama de Nyquist, es mucho más engorroso, es mucho más difícil, y por lo general pues vamos a querer diseñar los sistemas en el gráfico de Bode. Por ejemplo, acá, pues esta semicircunferencia de radio infinito, en muchos sistemas esta parte se volvía un punto, se volvía el origen, pero no necesariamente eso tiene que pasar con todos los sistemas. Realmente uno conoce más el sistema aplicando el criterio de Nyquist en un diagrama de Nyquist. Generalmente los diseños en el diagrama de Nyquist son mucho más generales que los del gráfico de Bode. Sin embargo, en Bode los diseños son mucho más fácil, y no solamente eso, a pesar que no son tan generales, los gráficos de Bode son menos generales, hay muchos sistemas que se pueden abordar en Bode bajo esta metodología de diseño. Y obviamente cuando uno está diseñando un producto o haciendo un proyecto de automatización, a uno le piden que sea rápido, que agilice. Entonces, si uno puede usar una herramienta mucho más rápida, pues muchísimo mejor. Ahora, ¿cuál es esa condición en la que uno podría aplicar o no aplicar los gráficos de Bode? Esa condición se conoce como sistemas de fase mínima. Cuando un sistema es de fase mínima, se puede analizar muy fácilmente por medio de los diagramas de Bode. ¿Qué es un sistema de fase mínima? Es muy sencillo. Cuando tenemos la gráfica o un sistema, digamos que por H, él tiene polos y ceros. La condición para que un sistema sea de fase mínima es que todos los ceros estén al lado de izquierdo, todas las raíces, obviamente, todos los ceros, estén al lado izquierdo aquí está la productoria de polos, no lo voy a hacer. Está al lado izquierdo del semiplano derecho, o sea que todos los ceros se encuentran a este lado. Si existe algún cero, siendo A y B cantidades positivas, todos los ceros estarían en el semiplano izquierdo. Si por ejemplo A, siendo una cantidad positiva, tuviera esta forma, entonces A podría estar en el semiplano derecho, y eso lo convertiría en un sistema de fase no mínima. Los sistemas de fase no mínima no se pueden analizar por medio de los gráficos de Bode. Entonces hay, digamos, una restricción respecto a la utilización de diagramas de Bode, que, digamos, la restricción existe sobre todo con los sistemas de fase mínima. Eso involucra también a sistemas con retardo. Por ejemplo, un sistema, digamos, de esta forma, eso ya creo que si bien lo recuerdan ustedes, lo vimos con el PI de Ziegler-Nichols. Vimos que uno podría representar un sistema con esta forma. Digamos que si G por H tiene esta forma, aquí tendríamos un retardo, y este retardo, generalmente hay una aproximación que se denomina DPAD, que la aproxima según la técnica que uno use, la podría aproximar a un sistema aquí es indiferente pues, que la podría aproximar a un sistema con ceros al lado derecho del semiplano, del plano S. Eso hace que los sistemas con retardo también sean considerados como sistemas de fase no mínima. Entonces, si tenemos esa condición, que en el sistema G por H tengamos una exponencial, o sea, un retardo, o tengamos ceros al lado derecho del eje imaginario en el plano S, ese tipo de sistemas no se pueden analizar por medio de los gráficos de Bode, y necesariamente habrá que hacer el análisis por medio del diagrama de Nyquist. Recuerden que uno simplemente dice que gran parte del análisis del diagrama de Nyquist está en S igual a JW, pero esto desprecia pues el resto de la gráfica, que en muchas ocasiones cuando no ocurre esto pues se convierte en el punto en el origen, pero eso no necesariamente ocurre siempre. Ocurre cuando no ocurren estas condiciones, uno lo puede usar.
Sin embargo, los sistemas de fase mínima son demasiados. Yo diría que gran parte de los procesos con los cuales nosotros nos podemos encontrar son de fase mínima. Y están los siguientes. Este es de fase mínima. 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 Siendo tau, b y a cantidades positivas siempre. Este es de fase mínima, este es de fase mínima, y un montón de combinaciones que se podrían lograr pues con cantidades positivas y exponentes. Digamos que SLN es un sistema de fase mínima, o también este sistema también es un sistema de fase mínima, o este puede ser M, y aquí puede ser SLN también. Entonces este sistema es de fase mínima, o sea, hay una combinación muy grande de sistemas que pueden representar una gran cantidad de procesos que se pueden analizar en Bode. Lo que vamos a hacer a continuación es observar ese comportamiento en Nyquist, en Bode, usando MATLAB, porque generalmente pues es útil usar un computador a la hora pues de hacer este tipo de gráficos.